La última llamada. Yo no nací para contar esto. Lo supe desde que tenía 7 años. Pero ahora, a mis 82, siento que si no lo digo, esta herida me enterrará sin justicia, sin verdad. No escribo para venganza. Escribo porque mi alma necesita liberarse y porque sé que hay muchas como yo, silenciadas por el miedo, por la vergüenza, por la culpa que no les pertenece. El día que murió mi madre, el sol no salió. Y no porque estuviera nublado. Salió en el cielo, claro, pero no en mi vida. La última vez que la vi con vida fue en una camilla. Tenía los labios blancos, las manos heladas y los ojos entreabiertos como si todavía buscara una forma de quedarse conmigo. «Cuida a la nena», le dijo a mi abuelo antes de que se la llevaran. Mi madre, ella me amaba. Pero amó tanto al mundo, tanto a todos, que se olvidó de cuidarse a ella misma. Y en su ausencia, dejó mi alma en manos de un monstruo, la sombra de un hombre. Mi abuelo era viudo. Era un hombre de esos que en el pueblo llamaban rectos, de carácter fuerte, respetado. Pero conmigo era otra cosa. Yo lo vi distinto. En la oscuridad de esa vieja casona, donde los relojes hacían más ruido que la vida, donde la tristeza se podía tocar, él se convirtió en el lobo que mi madre nunca supo que me acecharía. El día del entierro de mi madre, no lloré. No me salieron lágrimas. Me puse su pañuelo alrededor del cuello y apreté los dientes. Yo tenía 10 años. Esa noche, cuando volvimos a casa, mi abuelo se sentó en su silla grande de madera, la que crujía cuando él se acomodaba. Me llamó con voz grave. «Ven, niña. No te quedes sola allá». Fui. No sabía que ese paso hacia su voz sería el último paso inocente que daría en mi vida. La noche que me robaron la niñez. No recuerdo los detalles exactos, pero sí recuerdo el olor. El olor a alcohol, a tabaco rancio, a piel sucia. Recuerdo que me sentó sobre sus piernas y que al principio solo me abrazó. Yo pensé, está triste. También está triste. Pero luego, sus manos comenzaron a moverse. Yo me quedé quieta, me paralicé como lo hacen los venados cuando sienten al cazador. Y cuando su aliento se acercó a mi oído, supe que algo estaba mal. Algo muy mal. «Eres tan linda como tu madre», me dijo. Yo quería morirme. Yo quería que mi madre bajara del cielo en ese instante y me sacara de ahí. Pero no lo hizo. Nadie lo hizo. No grité. Me congelé. Me morí un poco por dentro. Años en silencio. Pasaron los años. El tiempo no cura. Eso es mentira. Lo que hace es enseñarte a esconder mejor el dolor. Me convertí en una niña callada, obediente, que no preguntaba, que no molestaba. Los adultos pensaban que era buena. Yo solo estaba rota. El abuelo murió cuando yo tenía 14. De un infarto. El mismo corazón podrido que usó para dañarme fue el que lo traicionó. Cuando lo enterraron, yo lloré. Pero no por tristeza. Lloré porque por fin me sentí libre. Lloré porque ya nadie más me tocaría así. Lloré porque podía dormir sin miedo a que mi puerta se abriera en la noche. Nadie supo lo que me hizo. Nadie. Porque en ese tiempo, en ese pueblo, una niña no tenía voz. Si lo decía, me decían mentirosa, ingrata. Me arriesgaba a perder lo poco que tenía. Así que lo guardé. Y lo escondí tanto, que por años me creí culpable. El amor me salva un poco. A los 18 conocí a un joven de ojos buenos. Se llamaba Julián. Él no sabía lo que yo cargaba. Y yo no se lo conté. Pero por alguna razón, cuando él me abrazaba, sentía que no me iba a romper. Me casé con él. Y tuvimos 3 hijos. Fui una madre entregada. Sobreprotectora. No podía evitarlo. Cuando mis hijas salían a jugar, yo me asomaba a la ventana cada 2 minutos. Cuando mi hijo dormía fuera de casa, yo pasaba la noche en vela.
No quería que nadie pasara por lo que yo pasé. Cuando tu nieta te mira a los ojos. 40 años pasaron. 40. Y no dije nada. Hasta que un día, mi nieta, de apenas 8 años, llegó corriendo, llorando. Me dijo que un primo lejano le había dicho cosas sucias. Solo palabras. No la tocó. Pero verla así, con esa angustia en los ojos, fue como verme a mí otra vez. Y fue entonces cuando hablé. No con todos. No con la familia. Con ella. Me arrodillé frente a mi nieta, la miré a los ojos y le dije, no estás sola. Nunca estás sola. Lo que sientes, lo entiendo. Porque a mí me pasó algo parecido. Y por eso te creo. Siempre te voy a creer. Ese día empezó mi liberación. Hoy rompo el silencio. Hoy escribo esto porque no quiero que nadie más lleve una carga así. Porque no fui la única. Porque hay niñas que crecen con ese peso, se hacen mujeres, madres, abuelas y siguen sin decirlo. Y se pudren por dentro, creyendo que el silencio es noble, que olvidar es sano. No. Hablar es sanador. Nombrar al monstruo lo debilita. A veces, cuando cierro los ojos, todavía siento ese aliento en mi oído. Pero ahora, cuando abro los ojos, veo a mi nieta creciendo fuerte, libre, sin miedo. Y sé que mi historia, aunque dolió, no fue en vano. A la que me está leyendo. Si tú estás leyendo esto y algo dentro de ti tiembla porque te ves reflejada, te abrazo. No tienes que contarle al mundo si no quieres. Pero cuéntatelo a ti. Nómbralo. No es tu culpa. Nunca lo fue. Mi nombre ya no importa. Solo quiero que sepas que fui una niña abusada, una mujer rota, una madre protectora. Pero también soy una abuela valiente. Y hoy, por fin, soy libre. Después de hablar con mi nieta, algo cambió en mí. Una puerta se abrió. Una compuerta que había contenido un río de lágrimas, palabras, gritos ahogados durante décadas. Pero no fue rabia lo que salió. Fue impulso. Necesidad. Urgencia. Fui a la biblioteca del pueblo. Busqué libros. Empecé a leer sobre trauma infantil, abuso, sanación. Descubrí que lo que me pasó tenía nombre. Que no era una travesura, no era algo sin importancia, no era culpa mía. Era un crimen. Y más que eso, era una herida colectiva. Así que decidí reunir a otras mujeres. No fue fácil. Algunas me miraban raro cuando les hablaba del tema. Pero otras bajaban la mirada. Otras suspiraban con los ojos húmedos. Otras simplemente asentían sin hablar. El primer taller lo hice en mi sala. 4 sillas. 4 mujeres. 4 historias, rotas, parecidas, distintas, todas importantes. Nos sentamos. Encendimos una vela. Y una a una empezamos a hablar. No somos locas, somos sobrevivientes. Yo tenía 6, dijo una. Fue mi tío, dijo otra. Lo supe cuando mi hija me contó que le pasó lo mismo, murmuró la tercera. Y así entre silencios y lágrimas, tejimos una red invisible. Una red de comprensión. De consuelo. De justicia emocional. Ahí entendí algo poderoso, no estábamos locas. No estábamos rotas porque sí. Nos rompieron. Pero también nos reconstruimos. Algunas venían cada semana. Otras solo una vez. Pero todas salían distintas. No curadas, no mágicamente sanas, pero validadas. Escuchadas. Acompañadas. Y eso lo cambia todo. El cuaderno de las voces. Una de las mujeres, Clara, propuso algo hermoso, que escribiéramos nuestras historias. No para publicarlas. No para que nadie más las leyera. Solo para nosotras. Como un acto de poder, compramos un cuaderno grande. De tapa dura. Lo llamamos el cuaderno de las voces calladas. Cada una escribía ahí. A mano. Con lágrimas.
Con rabia. Con amor. Con miedo. Con libertad. Yo fui la primera. Escribí mi historia con letra temblorosa pero firme. Conté lo del día que murió mi madre. Lo del sillón crujiente. Lo del silencio eterno. Pero también conté lo de mi nieta. Lo de la primera vez que dormí sin pesadillas. Lo de la vez que una niña de la escuela me abrazó sin saber por qué y sentí que el universo me pedía perdón. Ese cuaderno se convirtió en nuestra Biblia de sanación. La carta que nunca mandé. Una noche, mientras limpiaba mi armario, encontré una fotografía antigua. Mi abuelo, joven, serio, de pie junto a mi madre. Se me revolvió el estómago. Pero en lugar de romperla, hice algo diferente. Le escribí una carta. No te odio, abuelo. Te nombro. Y al nombrarte, te libero de mi cuerpo. No de culpa, sino de poder. Me quitaste la niñez, pero no me quitaste el alma. Me quitaste la inocencia, pero no me quitaste la luz. Esa aún brilla y ahora brilla por muchas. Nunca la mandé. Obviamente. Pero la leí en voz alta frente al mar un domingo al amanecer. Y la enterré bajo una piedra. Ahí quedó. No como olvido, sino como acto simbólico de justicia. Las niñas del futuro no callarán. Hoy tengo una misión, la misión que me hubiera salvado cuando tenía 10 años. Voy a las escuelas. Me invitan como la abuela que habla claro, les hablo a las niñas y a los niños sobre el derecho a ser respetados. Les enseño que su cuerpo les pertenece. Les digo que si algo les incomoda, no es culpa suya. Les enseño a decir no con voz fuerte, aunque les tiemble el alma. A veces, alguna niña se me acerca al final y me dice, «Abuela, ¿puedo contarte algo?» Y yo me arrodillo, la miro a los ojos y le digo, «Claro que sí, mi amor. Tu voz es sagrada». Mis hijas lo supieron. Me costó años contárselo a mis hijas. Pensaba que me mirarían con lástima o dolor. Pero cuando lo hice, lloramos juntas. «Mamá, ¿y por qué no lo dijiste antes?» Porque me enseñaron que callar era noble. Y me equivoqué, ellas no me juzgaron. Me abrazaron. Me cuidaron. Y desde ese día me ayudan en los talleres, en las campañas, en las visitas a hospitales, a prisiones, a hogares de protección. Hoy somos una familia de mujeres que ya no calla. La última página del cuaderno. Recientemente llegamos a la última página del cuaderno de las voces. Fue un momento simbólico. Llenamos 100 páginas de dolor, lucha, renacimiento. ¿Y sabes lo que hicimos? Compramos otro cuaderno. Esta vez lo llamamos Las hijas del grito. Porque ya no somos voces calladas. Somos gritos que despiertan. Somos abuelas que sanan. Somos madres que protegen. Somos niñas que luchan. Y somos luz que no se apaga. Si me estás leyendo y tú también tienes una historia que nunca dijiste, quiero que sepas algo. No estás sola, no fue tu culpa. Aún estás a tiempo de sanar. No necesitas gritarlo al mundo si no puedes. Pero cuéntaselo al papel. A tu reflejo. A una amiga. A tu abuela. A tu nieta. Hablar es el primer paso. Yo soy la abuela que fue abusada el día que murió su madre. Pero también soy la abuela que salvó muchas vidas con su historia. Y tú puedes ser la siguiente. Una tarde, mientras cosía una bufanda para mi nieta, sonó el teléfono. Era una voz joven, nerviosa pero firme. Usted es la señora que fundó los talleres de sanación en su comunidad. Sí, ¿quién habla? Le hablamos desde una organización de derechos humanos en Buenos Aires. Encontramos el testimonio suyo que una periodista publicó en un boletín internacional. Y queremos invitarla a hablar en nuestro congreso. Me quedé muda. ¿Yo? Pero si soy solo una abuela de pueblo. Justamente. Usted es la voz que hace falta. La que nunca se ha escuchado en estos espacios. Y así, semanas después, tomé un avión por primera vez en mi vida. Iba con el corazón latiendo como tambor, con mis arrugas como medallas y mi historia como bandera. El silencio del auditorio. Recuerdo que mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono.
Estaba frente a 300 personas. Psicólogas, juezas, estudiantes, activistas, mujeres rotas, hombres que querían entender. Tomé aire. Y dije, me llamo Elena. El día que murió mi madre, mi abuelo abusó de mí. Hubo un suspiro colectivo. Silencio. Luego seguí. Callé durante 63 años. Pero un día hablé. Y hablar me salvó la vida. Conté todo. Sin adornos. Con verdad. Lloraron. Me abrazaron. Me aplaudieron de pie. Y alguien me dijo al final, su historia me devolvió el alma, de abuela a referente. Después de esa charla, me empezaron a llamar de muchos lados. Universidades. Iglesias. Escuelas rurales. Centros de detención femeninos. Al principio me sentía fuera de lugar. Pensaba que puedo yo enseñarle a estas mujeres tan preparadas. Pero después entendí, yo no iba a enseñar con teoría. Iba a sanar con verdad. Fui a Colombia. A México. A Perú. A comunidades donde las mujeres no sabían que lo que les pasó era un crimen. Donde las niñas aún pensaban que eso era normal. Donde los hombres decían, yo también fui abusado y nunca lo dije. Y en cada lugar escribíamos juntas un nuevo cuaderno. Las voces, antes dormidas, despertaban. Capítulo 18. Cuando el presidente me llamó. Un día, me llegó una carta oficial. Era del despacho presidencial. Decía, señora Elena, su historia ha sido un motor de cambio. Gracias a usted se ha aprobado una nueva ley de atención prioritaria a víctimas de abuso en zonas rurales. Yo lloré. No por el honor, sino por lo que significaba. Una abuela de pueblo, que un día decidió hablar, había empujado el cambio de una ley. El día que vi a mi nieta hablar. Mi nieta, la misma que me ayudó a hablar, ahora es maestra. Un día la escuché dar una charla a sus alumnos de 12 años. Les hablaba de respeto, de amor propio, de límites. Al final, dijo, mi abuela es mi heroína. Ella me enseñó que el silencio nunca debe ser más fuerte que el alma. Lloré. Pero fue un llanto distinto. No de dolor. De esperanza. De paz. De saber que la cadena se rompió. Que lo que a mí me pasó nunca volvería a pasar en mi linaje. El Museo de las Voces Valientes. Con la ayuda de muchas organizaciones, fundamos un espacio en mi comunidad, el Museo de las Voces Valientes. Allí hay retratos de sobrevivientes. Cartas. Fragmentos del cuaderno. Grabaciones. Historias. Lágrimas secas. Pero, sobre todo, hay algo que antes no existía, memoria sin vergüenza. Cada niña que entra ahí y ve una foto mía, puede leer esta frase en la pared. Si me pasó a mí, no es tu destino. Si yo hablé, tú también puedes. Si sobreviví, tú también puedes sanar. El mensaje final. Hoy escribo esto a los 84 años. Mi cabello es blanco, pero mi espíritu arde. Mi espalda se encorva, pero mi voz ya no tiembla. Mis recuerdos ya no duelen, ahora inspiran. Y si tú, que estás leyendo esto, has guardado silencio por años, escúchame. No naciste para cargar con culpas que no son tuyas. No estás rota. Estás viva, y tu historia, por oscura que parezca, puede ser faro para otras. Yo soy Elena. La abuela que fue abusada el día que murió su madre. La que lloró en silencio. La que se reconstruyó. La que ayudó a otras a alzar su voz. Y si yo pude, tú también. Volví a mi pueblo después de recorrer tantos lugares y me encontré con que mi casa se había vuelto una especie de santuario. Había cartas debajo de la puerta. Fotos. Libros. Regalos artesanales. Y un día, tocaron a mi puerta 5 mujeres. 5 abuelas. Ninguna se animaba a hablar primero. Yo las miré, sonreí y serví té. Aquí no hay prisa, les dije, solo verdad, y eso llega cuando el alma se siente segura. Una de ellas, doña Sofía, fue la primera en romper el hielo. Elena, yo también fui abusada.
Tenía 9 años. Fue mi hermano mayor. Nadie me creyó. Nunca lo conté después, hasta hoy. Las demás comenzaron a hablar. Una por una. Lágrimas. Silencios. Nudos viejos. Y ese día nació algo nuevo. El primer círculo de sanación de abuelas sobrevivientes. Sobre capítulo 23, las historias que cruzaron el mar. Semanas después, comenzamos a recibir cartas de otros países. Desde pueblos en Bolivia, desde barrios de Guatemala, desde aldeas en Honduras. Todas decían cosas como: mi abuela me contó su historia después de ver el vídeo de doña Elena. Puedo escribirle a su grupo, puedo aprender de ustedes. Podemos abrir un círculo como el suyo aquí, en nuestra comunidad. Y ahí fue cuando dijimos: esto ya no es solo nuestro. Es de todas. La voz en la radio de la montaña. Una joven periodista nos invitó a tener un pequeño programa radial comunitario. Lo llamamos Las abuelas que no callan. Salía todos los domingos a las 6 de la tarde, desde una antena humilde, en medio de cerros y viento. Y aunque al principio creímos que nadie lo escuchaba, pronto comenzaron a llamar personas de pueblos lejanos. Doña Elena, ¿usted también fue abusada por alguien de su familia? Sí, hija. Y sobreviví. Tú también puedes. El micrófono se volvió otra forma de abrazar. El mapa de los hilos invisibles. Un día, una nieta de una de nuestras abuelas diseñó un mapa digital. Lo llamó Mapa de los Círculos de Abuelas Sanadoras. Comenzaron a aparecer puntos. Argentina, México, Chile, Nicaragua, España, Marruecos, Filipinas. Cada punto era un grupo de abuelas contando sus historias. Ayudando. Sosteniendo. Rompiendo el silencio. Y aunque no nos conocíamos en persona, estábamos unidas por hilos invisibles de valentía. Cuando nos llamaron Revolución, una periodista internacional vino a entrevistarnos. Se sentó con nosotras en la cocina, donde tomábamos mate y tejíamos bufandas mientras hablábamos de trauma y perdón. Después de escucharnos durante horas, nos dijo: lo que ustedes están haciendo es una revolución. Una que preguntó doña Carmen. Pero si nosotras solo hablamos y lloramos juntas. Justamente, respondió la periodista, están cambiando el mundo con algo que nadie les enseñó. El poder de su propia voz. Y ese fue el título de su reportaje. La revolución silenciosa de las abuelas que sanan al mundo. La invitación a la ONU. Un día nos llegó una carta oficial, con sellos dorados. Estimadas representantes de la Red Internacional de Abuelas Sanadoras. En nombre de las Naciones Unidas, las invitamos a participar en la Asamblea Global de Mujeres Líderes por la Paz y la Justicia. Nos miramos como si fuéramos niñas otra vez. La ONU, chicas. Nos quieren escuchar en la ONU. Y allá fuimos. Con nuestras historias. Con nuestras bufandas tejidas. Con nuestros cuadernos de dolor convertido en amor. En medio de ministras y académicas, nosotras dijimos: somos abuelas. Sobrevivimos. Y vinimos a sanar al mundo con nuestras cicatrices. El altar de las que ya no están. Una noche encendimos velas por todas las niñas que nunca pudieron contar su historia. Por todas las mujeres que murieron creyendo que la culpa era suya. Les pusimos nombre. Les hicimos oraciones. Les escribimos cartas, porque nuestra lucha no era solo por nosotras. Era por ellas también. Y entendimos algo sagrado. Hablar es sanar, pero también es honrar. Las nuevas generaciones. Ahora vienen chicas jóvenes a nuestros encuentros. Muchas son nietas, sobrinas, hijas. Algunas han sufrido. Otras han heredado el miedo. Pero cuando nos ven hablar sin temblar, cuando nos oyen reír, cuando nos abrazan con fuerza, se les ilumina la mirada. Nos dicen: gracias por enseñarnos que el cuerpo no es vergüenza. Gracias por mostrarnos que no estamos solas. Gracias por romper el ciclo. Y en sus ojos vemos que nuestro dolor no fue en vano. La semilla final. Si alguna vez alguien lee esta historia, quiero que sepa esto. No somos heroínas por no haber llorado. Somos heroínas porque lloramos y seguimos. Porque temblamos y hablamos. Porque fuimos heridas, pero no nos quedamos en el suelo. Yo, Elena, fui una niña rota. Una mujer que cayó por décadas.
una abuela que un día decidió escribir en un cuaderno lo que jamás había dicho. Y esa verdad me liberó. Si tú, que estás leyendo esto, sientes que tu historia es muy oscura, muy sucia, muy dolorosa para compartir, te abrazo desde aquí. Y te digo, tu voz puede ser la próxima que cambie una vida. La primera vez que entramos a una cárcel fue por invitación de una psicóloga llamada Lorena. Nos dijo, hay mujeres aquí que han vivido horrores, y nadie nunca las escuchó. ¿Nos dejarán entrar con nuestras mantitas y nuestras palabras?, preguntó una de nosotras. No solo se los permitirán, respondió Lorena, lo necesitan más que el aire. Y allá fuimos. Sin juicios. Sin uniformes. Con los ojos llenos de respeto. Nos sentamos en círculo. Les contamos nuestras historias. Ellas nos contaron las suyas. Una mujer, de mirada dura y brazos tatuados, rompió en llanto. Yo fui abusada desde los 8. Creí que era culpa mía. Me convertí en todo lo que me dijeron que sería. Pero ustedes me mostraron otra posibilidad, y ese día, en ese lugar de concreto y barrotes, floreció una verdad que nunca olvidaré. Incluso en el encierro, pueden hacer la libertad más profunda, la de contar lo que dolió. El hospital de las que no hablaron a tiempo. Nos llamaron desde una unidad de salud mental. Allí había mujeres mayores con síntomas de depresión, ansiedad, mutismo selectivo. Pero ninguna hablaba de su pasado. Entramos al salón con música suave. Llevamos galletas. Llevamos fotos de nuestras nietas. Llevamos amor sin condiciones. Una de las pacientes, llamada Irma, tenía 82 años. Llevaba meses sin pronunciar palabra. Le acerqué una bufanda tejida por nuestras abuelas. Le dije, aquí está cada lágrima que nosotras tejimos. Si la tocas, quizás tu alma se anime a hablar. Irma acarició la lana y susurró, yo también fui abusada, por mi abuelo. Nunca lo dije. Me dijeron que no contara nada. Me lo tragué toda la vida. Ese día comenzó a comer de nuevo. Y a los pocos días, sonreía, porque a veces, lo que sana no es la medicina, es la compañía verdadera. La aldea donde ni la radio llegaba. Nos adentramos en una comunidad en la montaña. El camino era de tierra. No había señal. Ni luz eléctrica. ¿Qué vamos a hacer aquí?, preguntó una de las abuelas, ¿quién va a querer escucharnos? Pero cuando llegamos, nos esperaba una fila de mujeres con trenzas largas y ojos que habían visto demasiado. Una de ellas nos dijo, aquí todas hemos callado. Pero queremos aprender cómo ustedes encontraron su voz. No teníamos micrófonos. Ni libros. Ni tecnología. Solo nos teníamos unas a otras. Esa noche, bajo el cielo estrellado, compartimos historias alrededor del fuego. Y por primera vez en generaciones, las niñas de esa aldea escucharon a sus madres y abuelas hablar del abuso sin culpa. Eso cambió todo. La misión a tierra de guerra. Nos llegó una carta de una organización humanitaria. Hay campos de refugiados donde miles de mujeres viven con traumas por violencia sexual durante el conflicto. ¿Irían ustedes? Aunque sea solo a escuchar, ninguna de nosotras era joven. Ni fuerte físicamente. Pero todas dijimos que sí, volamos durante horas. Cruzamos fronteras. Aprendimos palabras en otro idioma. Y ahí, en medio del polvo y las tiendas improvisadas, sentamos a las mujeres bajo una lona y dijimos, no venimos a dar caridad. Venimos a compartir dolor. Porque el abuso no tiene bandera. Una anciana, con el rostro cubierto, se acercó en silencio. Me tomó la mano. Y en su idioma, me dijo lo que la traductora luego explicó, hoy es el primer día que me siento humana otra vez. La niña que escribió una carta sin firmar. Una mañana, mientras desayunábamos en un centro de ayuda, una voluntaria trajo una hoja arrugada. Esto lo dejaron en la puerta. No tiene nombre. Solo dice, tengo 13 años. Mi padrastro abusa de mí. Vi a la abuela del vídeo hablar. ¿Puede alguien como yo salir adelante? Nos miramos en silencio. Luego, organizamos una campaña.
Imprimimos su carta sin identificarla, la compartimos con miles de niñas, con mensajes como: no estás sola, tú no tienes la culpa, tu historia no termina aquí. Y así nació una nueva rama del movimiento, las abuelitas madrinas. Cada una apadrina a una niña sobreviviente, en el país que sea, por carta, videollamada o presencia. Y cada niña responde lo mismo: gracias por no dejar que mi voz muriera. El día que una abuela sanó a un perro abusado. Sí. También ayudamos a un perrito. En un refugio rural, conocimos a una perrita llamada Luz. No dejaba que nadie la tocara. Gruñía. Se escondía. Los cuidadores decían que había sido maltratada por años. Una de nuestras abuelas, doña Olga, se sentó cerca, sin moverse. Durante días, le habló con dulzura. Le tejió una mantita. Le cantó. Un día, Luz se acercó, temblando, y apoyó su cabeza en el regazo de Olga. Olga dijo: ella sabe lo que es haber sido abusada. Y también sabe lo que es sanar al lado de otra alma rota. Ese día entendimos que nuestras heridas no solo curan personas, también tocan lo que el mundo cree irrecuperable. Cuando una nieta se convirtió en presidenta, una de las niñas que creció escuchándonos contar nuestras historias, que nos acompañó a los círculos, que nos ayudó a escribir cartas, un día, ya adulta, fue elegida presidenta de su país. Su primer discurso fue este: todo lo que soy, lo aprendí de mi abuela Elena. Ella me enseñó que los silencios guardados matan, y que las palabras dichas a tiempo salvan generaciones. Por eso hoy decreto una ley nacional de apoyo integral a sobrevivientes de abuso sexual, inspirada por la red de abuelas sanadoras. Lloramos. Gritamos. Y supimos que todo había valido la pena. Última parada, el alma. Querida nieta, querido lector. Si llegaste hasta aquí, te cuento que ahora soy una abuela anciana. Mis piernas ya no me llevan lejos, pero mi alma vuela más que nunca. Y quiero dejarte este testamento. Fui una niña abusada. Fui una mujer que cayó. Fui una madre que se partió en 1000 pedazos. Fui una abuela que decidió contar su historia. Y me convertí en luz para muchas. Porque la voz que libera es la que no teme. Donde quiera que estés, si has sufrido, si has callado, si has sobrevivido. Habla. No estás sola. Tienes una red de abuelas que te esperan con los brazos abiertos. Un día, mis nietos estaban limpiando el desván de mi casa ancestral. Entre cajas, polvo y cosas viejas, apareció algo inesperado. Un cuaderno antiguo, cubierto de flores secas y una cinta de cuero rota. En la primera página decía: para la mujer que sobreviva, para la hija que despierte, para la abuela que hable. Este cuaderno es tuyo. Reconocí la letra de mi madre, esa misma madre que murió el día que mi abuelo me dañó, esa madre que nunca pudo protegerme, pero que, en silencio, me dejó un mapa de curación. Las páginas que no sabían llorar. Las hojas estaban repletas de oraciones, dibujos, cartas no enviadas y frases escritas con fuerza. Hoy vi a mi hija jugar, y su risa me rompió por dentro, porque yo también fui abusada, y nunca lo dije, pero ella no va a heredar mi silencio. Había recetas de remedios caseros, cantos en quechua, oraciones en latín, listas de nombres de mujeres. Mi madre, en secreto, había recopilado los dolores de todas las mujeres de su linaje. Era un cuaderno de grietas, pero también de luz. Las palabras que no sabían morir. Una noche, mientras leía el cuaderno bajo la lámpara, noté algo extraño. En algunas páginas, la tinta brillaba. Era invisible a simple vista, pero con calor se revelaban frases ocultas. Una decía: no te tragues la culpa, no era tuya. No le pongas perfume al trauma. Déjalo respirar, déjalo hablar. Otra página tenía una lista titulada Rituales de liberación. Escribe tu historia en una piedra. Lánzala al río al amanecer. Abraza a otra mujer y dile: yo sí te creo. Llévale flores a tu niña interior. Era como si mi madre hubiese querido asegurarse de que, algún día, alguien pudiera sanar desde sus raíces. La asamblea de las abuelas sabías. Llevé el cuaderno a nuestras reuniones. Lo colocamos al centro del círculo, como si fuera un altar. Lo abrimos con respeto. Cada abuela leyó una página en voz alta. Doña Marta, la que siempre parecía tan fuerte, lloró al leer. No eres sucia. No estás rota. El mundo sí te falló. Pero tú no fallaste. Eres más entera de lo que crees.
Decidimos copiar cada página en otros cuadernos. Y así nació el proyecto, Cuadernos del Desahogo, una colección escrita a mano, por abuelas sobrevivientes, que ahora entregamos a las nietas del mundo. El sueño que nos unió a las ancestras. Esa misma semana, varias abuelas soñamos lo mismo. Una mujer mayor, con trenzas de plata, nos hablaba desde un campo de flores. Decía, ustedes no empezaron esta lucha, pero son las que van a romper la cadena. Nosotras, las que fuimos quemadas, silenciadas, encerradas, ahora hablamos a través de ustedes. Cuando lo compartimos en el círculo, todas se estremecieron. Era como si las ancestras nos susurraran. Sigan, no se detengan. Su voz está sanando también nuestro pasado. El día que mi nieta escribió su propia historia. Una tarde, mi nieta Sophie me abrazó fuerte y me dijo, abuela, hoy escribí algo para ti. Sacó una hoja doblada con una historia titulada La niña que creyó que era invisible, pero brillaba como el sol. La leyó en voz alta. Era un cuento sobre una niña lastimada por un lobo disfrazado, que luego fue cuidada por una abuela que tejía escudos con palabras. Gracias por haberme enseñado a hablar antes de que el silencio me comiera. Y yo rompí a llorar, porque su historia ya no era la mía. Ella estaba libre. Ella sabía decir no. Ella sabía pedir ayuda. El cuaderno que viaja solo. Desde entonces, el cuaderno original de mi madre no se quedó conmigo. Un día lo dejé sobre una banca, en una estación de tren, con una nota. Si tú también has sufrido y callado, este cuaderno es para ti. Léelo. Añade tu historia. Déjalo en otro lugar. Hoy, ese cuaderno ha viajado por más de 20 países. Mujeres de toda edad han escrito en él. Y han dejado réplicas en hospitales, escuelas, templos, cárceles, hogares. Se convirtió en una cadena de memoria, valentía y libertad. La nieta que volvió del otro lado. Una joven que había intentado quitarse la vida encontró uno de nuestros cuadernos en un parque. Lo leyó en la madrugada. Nos escribió. Estaba decidida a irme, pero leí sus historias. Y por primera vez sentí que alguien me entendía. No me conocían, pero me hablaban. Hoy decidí quedarme. Gracias. Y por esa vida, todo valió la pena. La abuela que rompió la cadena familiar. Una de nuestras abuelas, llamada Lidia, descubrió al leer el cuaderno que su madre, su abuela y su bisabuela también habían sido abusadas, pero nunca lo dijeron. Ella se levantó y gritó, «Conmigo se acaba esta maldición. Conmigo se rompe este silencio». Ese día abrazó a su hija y a su nieta, y les dijo, «Yo ya no callo más. Ustedes tampoco deben hacerlo». Y desde entonces, su familia cambió. Porque cuando una mujer dice la verdad que otros callaron por generaciones, el tiempo se detiene. Y comienza de nuevo. El testamento de las abuelas. Ahora escribimos un nuevo cuaderno. Uno que no guarda dolor, sino sabiduría nacida del dolor. Lo llamamos, el libro de las abuelas que no se rindieron. Incluye, cartas para niñas abusadas. Mensajes para madres que sienten culpa. Páginas para escribir lo que nunca se atrevió a decirse. Un compromiso, nunca más callar por miedo o vergüenza. Pronto, este cuaderno estará en cada escuela, hospital y comunidad. Será nuestra herencia para un mundo que escucha, cree y abraza. El silencio se vuelve estrella. Yo, doña Elena, ya estoy cerca del final de mi camino. Pero antes de partir, quiero decirte esto. El día que morí por dentro fue el día que mi madre murió y mi abuelo me tocó. Pero el día que volví a nacer fue el día que conté mi historia. Y si tú estás leyendo esto, estás viva, tu historia importa. No es tarde para decir lo que duele. No es tarde para empezar a sanar. No sabía que llegaría este día. Un día en que me despertaría y, por fin, no doliera tanto. Un día en que mis huesos viejos no crujieran por la memoria, sino por la vida. Un día en que mirar al espejo no me devolviera vergüenza, sino orgullo. Yo, la niña rota, la que creció entre susurros oscuros. La que temió su propio cuerpo, ahora era la abuela que bailaba en la cocina, la que enseñaba a sus nietas a gritar no antes que lo siento, la que no dejó que su historia muriera en el miedo. Ese día, abrí la ventana, sentí el viento en la cara, y supe que había sobrevivido del todo. La herida que se convirtió en cicatriz. ¿Sabes cómo supe que estaba sanando? Porque ya no lloraba cada vez que pronunciaba la palabra abuelo. Ya no temblaba al ver una fotografía antigua. Ya no sentía asco al pensar en mi cuerpo. Mi herida ya no sangraba. Ahora era cicatriz. Y las cicatrices no son señales de debilidad.
Son pruebas de que te curaste, aunque casi no lo logras. No olvidé lo que pasó, pero aprendí a vivir sin que me controle. Eso es sanación, no negar, sino aprender a seguir caminando con dignidad. El perdón que no necesitó olvido. Mucha gente me preguntó si llegué a perdonar a mi abuelo. Esta es mi verdad. Perdonar no fue decir que lo que hizo estaba bien. No fue justificarlo, ni buscarle excusas. Fue liberarme de la rabia que me estaba envenenando. No lo hice por él, lo hice por mí, porque cada vez que lo recordaba con odio, él seguía ganando. Y yo seguía siendo su prisionera. Un día me paré frente a su tumba. Y le dije, no me debes el perdón, me debes la infancia, pero yo no te la voy a cobrar. Hoy te suelto, hoy me quedo con lo que me queda. Y eso es mucho más que tu sombra. El último círculo de mujeres. Pasaron los años, y seguí reuniéndome con mis abuelas valientes. Algunas murieron, otras ya no recordaban sus nombres, pero sí sus historias. En nuestra última reunión, todas llevamos fotos de nuestras niñas interiores. Las pusimos al centro, en un altar lleno de flores y velas. Y cada una, con la voz temblorosa pero firme, dijo algo como esto: hoy abrazo a la niña que nadie protegió. Hoy le digo que no fue su culpa. Hoy la dejo bailar, jugar, gritar, sin miedo. Ese día no lloramos de tristeza. Lloramos de liberación. Fue como si cada palabra destapara siglos de silencio. Y juntas rompimos el hechizo de la vergüenza. El testamento que dejé a mis nietas. Antes de morir escribí una carta. No era un testamento de propiedades. Era un legado de alma. Queridas nietas, ustedes no tienen que ser perfectas. No tienen que callar lo que duele. No nacieron para cargar las culpas de otros. Yo fui abusada, fui silenciada, pero también fui salvada por la verdad. Que sus voces sean más fuertes que mis silencios. Que sus pasos no sigan caminos de vergüenza, sino de valentía. Este mundo cambia cuando una niña habla. Y cuando una abuela escucha. Dejé esa carta bajo sus almohadas. Y también copias en bibliotecas, refugios y escuelas. Porque no quiero que ninguna niña piense que está sola. Nunca más. El árbol que sembré. Afuera de mi casa, sembré un árbol. Uno de esos que crecen lento, pero fuerte. Lo sembré el mismo día que conté por primera vez que fui abusada. Y cada año, al verlo más alto, recordaba. Así soy yo. Fui semilla aplastada. Fui tierra rota. Pero ahora soy raíz, tronco, sombra y fruto. Hoy, bajo ese árbol, mis bisnietos juegan. Y en su tronco está tallada una frase. Aquí floreció una verdad que se negó a morir. El final que nunca imaginé. Nunca pensé que llegaría este día sin miedo. Sin rencor. Sin culpa. El día en que puedo morir en paz. Porque viví con propósito. Porque convertí el horror en una herramienta. Porque no me tragué la lengua. Porque rescaté a mi niña interior y la dejé ser libre. Y porque sé que otras mujeres seguirán hablando. Y sus hijas. Y sus nietas. Y algún día, el abuso ya no será un legado. Será un recuerdo antiguo, que las nuevas generaciones ya no comprenderán. Porque lo habremos vencido. Epílogo si estás leyendo esto. Tú, mujer, joven, abuela, madre, hija. Si te hicieron daño. Si te dijeron que no debías hablar. Si te sentiste rota, culpable, sucia, sola. Esta historia es tuya. Esta historia es para ti. Y si tú decides contar la tuya, el mundo cambiará un poco más. No estás sola. No estás mal. No estás rota. Eres un poema escondido en la grieta de un mundo herido. Y cuando hablas, el universo escucha. Yo soy doña Elena. Fui abusada por mi abuelo el día que murió mi madre. Pero no morí. Viví para contarlo. Y ahora, tú puedes vivir para liberarte. Y también, para liberar a otras.